Hola, muy buenas. Mi nombre es Carlos Ernesto Sarmiento Cáceres y voy a explicar el laboratorio número 2 para la materia de programación 4 de la Universidad Francisco Gaviria. Lo primero que voy a hacer es explicar la parte de la creación de la base de datos, la cual se llama control. Tiene tres tablas, tiene la tabla control, la tabla niveles y la tabla usuarios. La tabla niveles contiene los niveles que en este caso serían primero, segundo, tercero y cuarto, y la tabla usuarios contiene los usuarios que están registrados. La tabla de control tiene cuatro campos, la cual es el ID que es autoincremental, el ID de usuario y el ID de nivel y la fecha. Esta tabla me sirve a mí para hacer una relación entre las tablas niveles y usuarios para generar una consulta como esta, que más adelante la vamos a mostrar. Ahora paso a lo que es el NetBeans y voy a explicar la parte de la conexión a la base. La conexión a la base es una clase similar a la que hicimos en el ejercicio anterior, la cual contiene una clase conectar y un método estático que básicamente se accede a él por medio de una sintaxis de dos puntos que es similar a esta, ya que no se hace como un método estático, se utiliza para no hacer una referencia o en este caso una instancia de esa clase. Después de eso tengo la parte de control, y aquí en la parte de control yo lo que hago es que mando a llamar en este caso a la conexión base. Le pongo dos variables, en este caso es db control, y en el constructor se encarga de construirlas, un array y por medio de la conexión estática que les comenté. Esto ya lo habíamos visto en la clase anterior, claro, el profesor lo explicó, y lo que hice fue que nada más yo lo traje de ahí y lo puse. Después de eso tenemos un método que se llama getControl, que básicamente lo que hace es una sentencia, o en este caso una consulta por medio de inner join, se encargan de hacer la relación entre la tabla control y la tabla usuarios y la tabla niveles. ¿Para qué? Para que me muestre esto. Esto básicamente es una vista de lo que tienen la tabla control aquí, pero relacionándolas, o sea que aquí por medio del ID del usuario y el ID de nivel yo puedo relacionar perfectamente los nombres de esas tablas para mandar a llamar el nombre, los apellidos, el carnet, la carrera y en este caso el nombre de nivel. Eso me sirve para poder abrir, en este caso, voy a abrir aquí eso me sirve para poder mostrar esto, la tabla de control de accesos, con las cuales yo puedo modificarlos y eliminar ese acceso. Eso es como parte de lo que es la parte de control. Después de eso, después de esto tenemos, en la parte de control, tenemos la parte de insertar, que se encarga de insertar en este caso lo que es un nuevo registro, donde yo voy a insertar el ID de usuario, el ID de nivel y la fecha. Después de eso tengo los datos, pero es una sentencia similar a la anterior. Lo único que ahora busco los datos por medio de un ID, que en este caso me va a ayudar para poder llamar o poder hacer las instancias a modificar y eliminar. Si ustedes se fijan, si yo doy modificar, aquí por get me manda el ID, que en este caso es 20, y por medio de ese número yo lo que hago es mando a llamar todos esos datos. Para eso me sirve este método, para poder llamarlo por medio del ID. Después de eso tengo la parte de modificar, tengo la parte de eliminar, y es una consulta la que se hace, la cual se hace directamente a la base de datos que se ha creado anteriormente como una variable, que es esta.
Después de eso, yo lo que hago es que aquí creo un script de JavaScript, lo creo con hecho y básicamente lo que hago es que muestro que se modificó el registro y luego regreso nuevamente al index.php. Eso lo hace tanto la parte de modificar como de eliminar. La parte de los niveles es exactamente lo mismo, si ustedes se fijan, o si usted se fija es lo mismo. Lo único que cambia es la sentencia, que en este caso yo la utilizo para llamar a los niveles. Los niveles se utilizan para llenar, en este caso, para llenar en esta parte lo que es el combo box, esta parte. Para eso lo utilizo. Luego tengo también la parte de los usuarios y aquí sí tengo un método que me regresa a todos los usuarios y un método que me regresa un usuario por medio de un número de carnet. Yo aquí le puse ID a la variable, pero posiblemente le pude haber dejado carnet. Yo le dejé ID, lo dejé aquí y luego tengo la parte de insertar que me permite insertar un nuevo usuario. Después de eso tengo el index, donde lo que hago es que creo 5 variables. Hago también la instancia control, niveles y usuarios. Y hago 5 variables. Y lo que hago es que yo, si usted se fija, aquí hay 2 isep. El isep me permite comprobar que esa variable existe o que esa variable está dentro de lo que es la variable global o ha sido creada. Entonces yo tengo dos, tengo una que se llama post buscar y la otra que se llama post enviar. ¿Por qué tengo dos? Bueno, porque yo utilizo en este caso dos botones. Uno es para buscar el número de carnet y el otro es para registrar. El primero lo que me hace es que yo coloco el carnet y le doy buscar y automáticamente él me busca, en este caso, el usuario. Si el usuario no existiese, por lo menos entonces él me dice que no existe el usuario en la base. Entonces, pero si sí existe, lo que hace es que rellena lo que es los apellidos, los nombres y la carrera, y luego yo solo tengo que colocar el nivel de visita y la fecha de visita. Ahora, el segundo lo que hace básicamente es que si yo le doy en registrar, aquí me parece que el campo no está vacío y esto lo hace, en este caso, esta parte. Lo que hace básicamente es es que me verifica la fecha, el nivel, el apellido, el nombre y la carrera por medio de la función empty propia de PHP, que lo que hace es ver si la variable está llena o tiene algo adentro. Si no tiene nada, pues entonces en este caso devuelve un valor. Esto es un valor booleano. Después de eso yo lo que hago es que le pongo doble barra, que según las primeras guías que se nos proporcionaron sirve para hacer un OR o O. En este caso lo que hace es que verifica si fecha está vacía o nivel está vacío o apellido está vacío. Por uno de ellos que esté vacío, entonces él me va a decir que algún campo no está definido. Si todo eso se cumple, o sea, todos tienen algo adentro, entonces básicamente lo que hace es que me crea estas variables, hago una instancia de la clase control y me crea estas variables para insertar el nuevo registro. Luego lo que hace buscar básicamente es que me llene estas variables, pero con los datos que vienen de el get usuario carnet. Entonces aquí lo que hago básicamente es que cuento si tiene datos, porque digo que si datos, el conteo, este método me sirve para contar los registros que vienen en un arreglo. Y le digo que si es diferente de 0, entonces que haga eso. Y si no es diferente, si es igual a 0, entonces me diga no existe el usuario nada más. Entonces, en este caso, yo accedo a cada uno de los datos que trae el arreglo por medio de esta sentencia. Básicamente, esto lo que dice es que es un arreglo bidimensional y yo lo accedo a la primera posición en 0 y luego a apellidos, porque así es como está definido en el arreglo que pusimos, que básicamente es aquí, que es un arreglo asociativo.
Después de eso, en el index, lo que hace básicamente es que me crea toda la estructura o creo toda la estructura con una tabla y con un formulario. Ahora bien, en este formulario yo, además de mandar los datos que están en los inputs por medio del post, yo también por la dirección también mando una variable por método del get. ¿Por qué lo hago? Porque resulta de que cuando yo doy por primera vez en buscar, él me busca el ID, pero cuando yo doy en el otro botón, que ese en este caso sería el botón de enviar, entonces esto ya no se ejecuta, porque básicamente la variable, en este caso buscar, no se ha sido creada, porque el botón de buscar no ha sido pulsado. Entonces, como no ha sido pulsado, entonces esto ya no se ejecuta. Y como ya no se ejecuta, entonces aquí ya no se está asignando el ID. Entonces aquí me da un error y me dice de que ese ID no está asignado y no me pone nada. Entonces para eso yo lo que hago es que retorno o retomo el ID get, el ID por medio de la variable global get, que básicamente se trata del ID que acabo de mandar por medio de esta sentencia. Entonces cuando yo recupero, entonces ya prácticamente yo puedo agregar el ID nuevamente a lo que es la tabla control. Entonces por eso es de que si ustedes se fijan aquí en esta parte, cuando yo doy cuando yo doy aquí en registrar, aparte de que me muestra algún campo no está definido, aquí me dice que ID es 2. Entonces yo por eso es que retomo el ID y básicamente ese ID es el que luego se va a ingresar en la tabla control, aquí, que es el ID de usuario, cuando yo doy a registrar. Entonces yo vengo, selecciono segundo nivel y coloco en este caso la fecha y luego le doy en registrar y automáticamente me agrega el control aquí, el acceso, y me dice que el registro se ingresó correctamente. Después de esto, yo lo que hago básicamente es un select y hago un for each y hago una instancia de la clase niveles. Y aquí en niveles hay un método que se encarga de mandarme todos los niveles que están en la base. Entonces esos niveles yo los retomo con el for each y lo recorro. Y aquí en el valor yo pongo el valor de ID y aquí pongo el valor de nombre. El valor de ID me va a servir porque este ID es el que se va a ir a colocar aquí. Aquí no voy a colocar nivel 1, primer nivel, segundo nivel. No, aquí voy a colocar el ID que se le ha asignado para que tenga una referencia correcta hacia qué nivel está. Después de eso yo hago la parte de registrar, de enviar y agrego un nuevo usuario. El usuario lo agrego por medio de una etiqueta A y hago un envío a un método, a un archivo que se llama agregar.php. Entonces cuando yo doy en agregar un nuevo usuario, me muestra un formulario donde me pide los datos. Entonces yo coloco perfectamente, puedo hacer SC 2019, voy a utilizar 2019-0, le voy a poner en este caso Vázquez, por ejemplo, le voy a poner Lorena y le voy a poner la carrera que se llama licenciatura en administración. Entonces yo le doy en guardar y me dice que el usuario se ingresó con éxito. Y ahora, si ustedes ven aquí, yo puedo venir y puedo decir es SC y aquí SC 2019-0. Yo doy en buscar y automáticamente, como ya lo creé, ya me aparece en esta parte. El archivo que se encarga de hacer eso se llama agregar.php y básicamente lo que hace es que comprueba si se ha presionado el botón. Si se ha presionado, me retoma todas las variables que vienen dadas por los inputs y luego una instancia de la clase nueva usuarios y le digo que me los inserte de esta manera.
y luego la clase usuario se encarga de insertarlos. Después de eso, ya para finalizar, tenemos las dos partes que son la parte de tabla de control de accesos, que me permite modificar y me permite eliminar. En este caso, si yo quiero modificar, yo doy en modificar y me aparece la opción de poder modificar, en este caso el usuario, primeramente por el botón buscar. Esta tabla o este formulario es muy similar a el formulario index.php. De hecho, hace exactamente lo mismo. Lo único que cambia en este formulario, en esta parte, es la forma en cómo yo muestro los ítems, o en este caso cómo yo muestro las opciones, o en este caso el combo box. ¿Por qué? Porque si usted se fija, o sea, cuando yo hago modificar, yo retomo que el nivel que ya tiene asignado es el tercer nivel. Entonces yo doy en modificar y automáticamente me aparece el tercer nivel. No me aparece otro, me aparece ese. Entonces, ¿por qué me aparece ese? ¿O cómo lo logré solucionar ese problema? El problema es un poco complejo porque básicamente en un principio, si no se entiende la lógica, no se logra solucionar. Yo lo solucioné llamando a los niveles nuevamente y a la misma vez llamando al ID de nivel que trae. Entonces, después de eso hago una comparación y digo que si el ID que me lo envía el formulario principal o el index se parece o es igual al ID nivel que está viniendo aquí en todos los niveles, si esto me va a arrojar un 0. Si es igual, entonces si eso es igual a 0, entonces yo voy a agregar ese ID y le voy a seleccionar, o lo voy a poner la etiqueta seleccionadora true, que lo que me dice básicamente es que ese va a ser el que va a estar señalado. Entonces cuando él cae aquí, selecciona eso y luego sigue con el else, sigue agregando los demás. Esto ya no los agrega con select porque solo es uno el que está seleccionado. Entonces así solucioné el problema de que cuando yo mando a llamar me aparece la parte del tercer nivel. Así. Entonces yo sí, perfectamente, yo voy a regresar, veo que este de Juan Pérez, si yo lo voy a modificar y voy a decir que aquí no va a ser Juan Pérez, sino que aquí en esta parte va a ser, en este caso, SC, voy a hacer yo. En este caso le voy a dar buscar y aquí está. Entonces ya con eso ya yo perfectamente puedo modificar, y es más, voy a modificar la parte de la parte del primer nivel. Aquí voy a poner segundo nivel y la fecha tiene 3 del 9. Yo voy a colocar la fecha del día viernes 27. Entonces yo doy modificar. Aquí se me fue. Voy a modificar y me dice que el registro se modificó con éxito. Lo doy a aceptar y automáticamente básicamente se me actualiza a segundo nivel. Ahora, después de eso tengo la parte de eliminar, la cual es una copia exacta también del mismo código. Lo único que ya no utilizo el botón de buscar porque lo que quiero es eliminar. De hecho, aquí ya todo esto ya no se puede eliminar, ya todo esto está cancelado. Entonces yo solo le doy en borrar y aquí me dice que el registro se borró con éxito, y puedo comprobarlo aquí en la parte del segundo nivel. Si yo elimino todos los registros así, me va a mostrar un error, me va a mostrar un mensaje que dice que ya no existen registros. Entonces eso me va a permitir poder agregar nuevos registros. Busco un registro, y selecciono un nivel. Ahora vengo y selecciono esto y doy a registrar, y ahora ya puedo tener y puedo eliminar o modificar el registro. Mi nombre es Carlos Ernesto Sarmiento, y esta es mi explicación a lo que es básicamente el laboratorio número 2 de la materia de programación 4 PHP. Muchas gracias.